Bien, vamos a hacer la lectura del Salmo 110 y vamos a hacerla desde el encabezado que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Dice el Salmo 110, Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Oremos. Padre nuestro, excelso y santísimo Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Redentor nuestro, que nos levantarás del polvo. A ti, Padre, nos acercamos en esta noche, reconociendo la necesidad que tenemos de que tu Espíritu nos guíe e ilumine y abra nuestros corazones para comprender salvíficamente y espiritualmente el mensaje de este Salmo 110. Concédenos ver hoy una vez más la gloria de Cristo, la gloria de nuestro Rey, sacerdote y guerrero, y que esto traiga consuelo a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a exponer el Salmo 110, que quizá es uno de los más citados en el Nuevo Testamento. Hay por lo menos unas 14 referencias del Salmo 110 en el Nuevo Testamento y todas se aplican a Cristo. Es decir, que si hay un salmo que es eminentemente cristológico, es el Salmo 110. Aquí no necesitamos preguntarnos e indagar dónde está Cristo en el Salmo. ¿Por qué razón? Porque ya acostumbrados a las lecturas y a las referencias que el Nuevo Testamento hace del 110, ya es fácil. Y entonces uno va a la cristología inmediatamente. Por cierto, no sé si recuerdan en una oportunidad que Cristo estaba siendo asediado por los escribas y saduceos y fariseos y le lanzaban preguntas de toda clase y Cristo las respondió todas ellas y no lograron sorprenderlo con ninguna. Y luego que Cristo les responde todas las inquietudes, el Señor les hace una, solo una. Y a pesar de que fue una, no la pudieron responder. Y en Lucas capítulo 20, versos 41 al 44, encontramos esto. Y la pregunta que les hizo el Señor usando el Salmo 110 es: ¿pueden ustedes responder esto? ¿Cómo puede el Hijo de David ser el Señor de David? Y ellos no logran responderle. De manera que mientras nosotros estudiamos este salmo, quiero que estemos atentos a tres grandes verdades que nos da el salmista sobre Cristo, porque este es un salmo eminentemente cristológico. Este salmo nos presenta a Cristo como Rey, sacerdote y guerrero. Puede que usted diga, bueno, no hemos aprendido que los tres oficios de Cristo son Rey, sacerdote y profeta. Bueno, recuerden que este salmo lo escribe David, quien es uno de los tipos más claros de Cristo en el Antiguo Testamento. Y David, inspirado por el Espíritu Santo, da varios oráculos que eran profecías.
Por lo tanto, siendo David el tipo de Cristo y él funge aquí como profeta, entonces David no incluye la función profética de Cristo porque está implícita en lo que David está haciendo cuando compone esta canción. Pero sí resalta algo que los cristianos muchas veces no lo conocemos bien: Cristo como guerrero. Así que Cristo como rey, Cristo como sacerdote y Cristo como guerrero. Así que hoy vamos a estar viendo Cristo, rey, guerrero y sacerdote eterno. Cristo, rey, guerrero y sacerdote eterno. ¿Dónde vemos aquí a Cristo como rey? Versos 1 al 3. Luego en el verso 4 lo vemos como sacerdote y luego en los versos 5 al 7 como guerrero. Y ustedes se van a dar cuenta cómo, a la luz de todo lo que el Salmo dice, se nos explica por qué. Cuando Cristo le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero confiad, yo he rogado al Padre. Aquí se nos explica por qué la intercesión de Cristo es eficaz en contra de los zarandeos del diablo. ¿Y por qué la oración y la intercesión de Cristo y todo lo que Él hace a favor de la iglesia es eficaz, de manera que la iglesia prevalecerá en contra de los enemigos? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es: Cristo es rey, sacerdote y guerrero. Bien. Los liberales, es decir, pastores, teólogos, que toman de una forma muy flexible las sagradas escrituras y quieren quitar todo lo sobrenatural que ella tiene. Y este es un salmo que nos muestra la veracidad de las sagradas escrituras, porque muchos cientos de años antes de que Cristo naciera, el salmista describe de una forma muy clara, directa, los oficios que vendría a cumplir hoy. Así que el teólogo o pastor liberal no cree en lo sobrenatural. Así que ellos dicen: no, este salmo en realidad no habla sobre Cristo, este salmo habla sobre el rey David. Este es un salmo en el cual se habla acerca de la entronización del rey David, no de la entronización de Cristo. Así que todo lo que está aquí es sobre David. O sea que el salmo comenzaría diciendo: Jehová dijo a mi Señor. O sea que David, o el que compone este salmo, está reconociendo que esa persona de la cual se habla aquí es el Señor de su vida. Y en este caso, si se dan cuenta, el encabezado dice Salmo de David. O sea que David estaría diciendo: Jehová dijo a mi Señor, que soy yo mismo. No, el salmo es claro, empieza diciendo, y estas, como yo les he dicho, estos titulitos pequeños fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que cuando dice Salmo de David, esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Esto no lo escribió un cortesano del rey como un himno para cantar en la coronación del rey David. Posiblemente sí se usaba cuando iban a coronar a los reyes, pero el que escribe esto es el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, y él, siendo profeta, da unos oráculos que anuncian lo que iba a hacer el Mesías. Si regresamos a Lucas 20, versos 41 al 44, escuchen que Cristo mismo dice que el autor de este salmo es David.
Así que si cualquiera viene y nos dice, no, es que según los estudios arqueológicos y la literatura hebrea, este salmo lo tenemos que calcular en tal fecha y esto lo tuvo que escribir otra persona, no le creemos. ¿Por qué razón? Porque Cristo es la verdad y Cristo mismo dice que esto lo dijo el rey David. Miren lo que dice Lucas 20, 41 al 44. ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. Entonces, ¿cómo es su hijo? Y en el pensamiento oriental, en el pensamiento hebreo, el padre era superior al hijo. Y en este caso, David habla acerca de un hijo de él. Pero David llama a este hijo o descendiente de él su Señor. Lo cual nos muestra que David, inspirado por el Espíritu Santo, es usado luego por Jesucristo para Jesucristo decir, el Cristo es Señor del rey más grande que Israel tuvo, por lo tanto, el Cristo es Dios. Jehová dijo a Jehová, el Señor dijo a mi Señor, Dios dijo a mi Dios. Es lo que quiere decir él según la interpretación de Cristo. Entonces Cristo dice que David en el Salmo 110, versículo 1 al 3, está afirmando la divinidad del Cristo. La divinidad del Cristo. Por lo tanto, vamos a concentrarnos en cada uno de los tres aspectos que se mencionan aquí del Cristo. Uno, que el Cristo, es decir, Jesucristo es Rey. Leamos nuevamente. Versos 1 al 3. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Aquí hay dos oráculos. Es decir, hay dos profecías muy claras: el reinado y el sacerdocio del Mesías. ¿Y cómo se exalta aquí el reinado del Cristo? Porque Dios dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto se refiere a lo que pasó luego de la ascensión de Cristo. ¿Recuerdan? El Señor es crucificado, muerto, sepultado, resucitado y ascendido a los cielos. Y el credo dice que se sentó a la diestra del Padre. Eso es a lo que se le llama en teología la sesión de Cristo. Casi no hemos hablado mucho sobre esa doctrina usando esa terminología. En teología, técnicamente, al estar Cristo sentado a la diestra del Padre, gobernando, se le llama la sesión de Cristo. Es como cuando uno dice que el Senado va a sesionar. Así que ellos se sientan ejerciendo la autoridad que el pueblo y la nación les da para que tomen decisiones. Una sesión es cuando se sientan a tomar una decisión que afectará a muchos. Cristo hoy día está en esa
sesión celestial. Él está sentado. Sentarse no es tanto como que, él estaba cansado y se sentó a descansar. No, sentarse es la acción de los reyes o los jueces antiguos. Cuando ellos iban a legislar, se sentaban. Y cuando se sentaban, todo el mundo estaba expectante, porque el rey o el juez iba a dar sus leyes. Entonces, lo que el Salmo nos deja ver es que Cristo hoy día está en sesión. Cristo hoy está reinando, gobernando al mundo por medio de su palabra y su espíritu. El apóstol en Efesios dice que él hoy ha recibido el poder del Padre para guiar todas las cosas con el fin de beneficiar a la iglesia. Cristo se ha sentado a la diestra del Padre para gobernar sobre todo lo espiritual, sobre lo material, lo visible e invisible, guiando todas las cosas para que sirvan de beneficio para la iglesia. Esto es lo primero que nos deja ver el Salmo. Cristo reina sobre los ángeles, demonios, hombres, animales y todo lo que ha sido creado. Y la buena nueva es que el centro del reinado de Cristo es la iglesia, tú y yo. Porque cuando uno habla de la iglesia no nos referimos a una denominación, a una agrupación de muchas congregaciones, no nos referimos a un edificio, nos referimos a las personas que han sido unidas por la labor regeneradora del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Cristo está gobernando actualmente sobre el mundo y el ejercicio principal de su reinado es su iglesia, tú y yo. Sí. Y la sesión de Cristo continuará hasta que el último de los enemigos de él haya sido puesto debajo de sus pies. Eso es lo que está haciendo Cristo hoy. Hasta cuando la muerte, el último enemigo, sea reducido a la nada, Cristo estará sesionando en el cielo y luego entregará todo al Dios y Padre. Y todo esto está aquí en el Salmo 110. Alguien dijo que el Salmo 110 es el credo cristiano del Antiguo Testamento. O sea, es la convicción mesiánica que David tiene de lo que va a ser Cristo. Miren, en los versos 2 y en los versos 3 se nos muestra la autoridad real que él tiene. Dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Es decir, incluso los enemigos de Cristo serán subyugados por su fuerza. Él como rey está subyugando a todo. Y luego en el verso 3 nos presenta otra parte de aquellos que se sujetan a Cristo. En el verso 2, aquellos que se sujetan a la fuerza, porque Cristo reina sobre ellos, quieran o no. Y Él los dominará, aunque sea a la fuerza. Y doblarán un día sus rodillas delante de Él, de miedo. Pero en el verso 3 habla de otra clase de personas que se sujetan al reinado de Cristo. Dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Es decir, el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, acepta voluntariamente el reinado de Cristo. El pueblo de Él ama su reinado. ¿Tú y yo? Sí. Por lo tanto, cuando uno escucha que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que toda rodilla
se doblará delante de él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pablo no está diciendo que llegará un momento en el cual la salvación será universal y que todo el mundo se convertirá y reconocerá que Cristo es su Rey. No, lo que está diciendo es esto que está en el verso 2 y en el verso 3, que hay dos categorías de personas que van a reconocer que Él es Rey, unos a la fuerza, cuando Cristo los destruya, y otros voluntariamente, que es lo que hemos hecho los cristianos. Así que lo primero que el salmista nos enseña es que Jesús es Rey y que Él reina en nombre y a favor de nosotros. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? Cuando uno ve las monarquías que hay en el mundo, las que hay hoy día, bueno, uno escucha y habla de los reyes de España, pero pues a uno como que eso no le importa mucho. En la televisión uno no ve tanto que se habla sobre ellos, excepto cuando están bajo un juicio y que un escándalo y que eso, ¿verdad? Pero hay reyes de otras naciones que ni sabe uno que existen. Pero bueno, otra cosa es cuando uno escucha y que hablan de la reina de Inglaterra, ¿verdad? No sé por qué, pero es una monarquía de prestigio. Y los ingleses se enorgullecen de esa monarquía. Bueno, lo que el salmista quiere es que nosotros como cristianos experimentemos un gozo, una alegría, digamos, si se pudiera hablar de un orgullo santo, de que nosotros pertenecemos a la monarquía más excelsa que hay, donde Cristo, el Redentor, quien es Dios y hombre, es el Rey. Así que el salmista quiere resaltar esto. En segunda instancia, el Salmo nos da otro oráculo. ¿Cuál? Que Cristo es sacerdote. Miren, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto es fascinante, porque David conocía bien las separaciones que la ley de Moisés había hecho. El reinado le correspondía a la tribu de Judá, no el sacerdocio. El sacerdocio era exclusivamente para la tribu de Leví. Pero David, siendo profeta, cuando da el oráculo profético, él, hablando de ese rey que vendría, que era señor de él, que era Dios de él, dice que además de ser rey, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Para los judíos que leían este salmo, debía ser una cuestión sorprendente. ¿Cómo así? Viene un hijo de David que va a ser sacerdote, pero sí la ley dice que no puede serlo. ¿Recuerdan cuando Saúl quiso ejercer algunas funciones sacerdotales? ¿Qué pasó? Dios lo cortó, le quitó el reinado. Y si recuerdan, ¿en cuántas oportunidades se menciona a Melquisedec en el Antiguo Testamento? Lo encontramos en Génesis, en una narración corta y abrupta. Se nos dice, Abraham viene con un botín que le quitó a los enemigos de los reyes de Sodoma y de todo esto, cuando liberó a su sobrino y vino a su encuentro el rey y sacerdote Melquisedec, y entendemos que es sacerdote porque Abraham le dio los diezmos de todo, y los diezmos se les daba al sacerdote, así que era rey y sacerdote, y pare de contar.
No se nos dice nada más, ni de dónde era, ni de dónde venía. Bueno, que era rey de Salem, pero no se nos dice nada, quién era su padre, ni su madre, si tuvo hijos, si se murió, cuándo se murió. No se nos dice nada. Y luego aparece, ¡boom!, aquí en el Salmo 110. Y luego Hebreos, no sé si recuerdan los que ya llevan aquí más de 8 años o 10 años, cuando nosotros dimos una exposición bien extensa y profunda de Hebreos. Nuevamente en Hebreos el autor relaciona lo que dice Génesis con el Salmo 110 y lo aplica exclusivamente a Cristo. Y él dice que Cristo, siendo rey de la tribu de Judá, también es sacerdote, pero no del orden de Aarón, porque no lo podía hacer por la ley, sino del orden de Melquisedec. Quien no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía y es superior a Aarón y el sistema sacerdotal levítico. Y Hebreos dice que el orden de Melquisedec, es decir, Cristo, es más grande porque Aarón y los sacerdotes hebreos se humillaron y reconocieron la autoridad que tenía Melquisedec sobre ellos cuando, estando aún en los lomos de su ancestro Abraham, le dieron los diezmos a Melquisedec, y el que recibe los diezmos es más grande que el que los da. Es lo que dice Hebreos. Bueno, por cierto, cuando usted trae sus ofrendas, no son para los pastores, son para Cristo. Bien. Y entonces, preguntémonos, ¿por qué las oraciones de Cristo pueden vencer incluso los zarandeos del diablo sobre su pueblo, como venció los zarandeos del diablo sobre Pedro? Porque Cristo es rey que gobierna sobre todo y guía todas las cosas para el bien de su pueblo, y porque Cristo es sacerdote. ¿Cuál es la función principal del sacerdote? Mediar, interceder. Cristo como sacerdote está intercediendo hoy día por su pueblo. Y ¿saben algo? Dios lo escucha. Y lo escucha porque Cristo es santo, conforme al corazón de Dios. Miren lo que dice Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, oigan, fue oído a causa de su temor reverente, es decir, fue oído a causa de su piedad. ¿Cuándo se ha dicho que un pastor o sacerdote o un hombre de Dios es tan piadoso que Dios se vea obligado a escucharlo y a darle lo que él pide a causa de su piedad? Del único que se dice esto es de Cristo. Esa es la razón por la cual las oraciones de Cristo vencen los zarandeos de Satanás. Y le pudo decir a Pedro: cuando vuelvas, consuela a tus hermanos. Cristo es eficaz en lo que hace por su pueblo, porque es rey y porque es sacerdote. Pero el salmista nos menciona algo más sobre Cristo. Cristo el guerrero. Y no lo hemos visto mucho así. Bueno, sí lo hemos visto en los salmos imprecatorios, pero como que nos cuesta, ¿verdad? Como que nos cuesta en ocasiones aceptar que Cristo le pida al Padre que le quiebre los dientes a sus enemigos. Pero este salmo, que ya hemos visto es cristológico desde el principio hasta el fin, nos presenta a Cristo en su función como guerrero. Miren lo que dice los versos 5 al 7. El Señor está a tu diestra. ¿De quién habla? Del mismo que se habla al principio, ya hemos visto, de Cristo. Quebrantará a los reyes en el día de su ira.
Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Recuerdan lo que dijo Cristo en respuesta a una declaración que dio Pedro cuando Cristo le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, en nombre de los 12, dijo: que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le respondió: he aquí tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, en inglés las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Cómo entiende uno aquí el término prevalecer? En ocasiones lo interpretamos como: Satanás y su ejército viene con furia, ataca a la iglesia, y la iglesia ya está a punto de que se va al abismo, y cuando ya está a punto de irse al abismo viene Cristo y la libra. Pero ese no es el sentido de lo que dice el Señor, porque miren, aquí no se trata de que la puerta se mueve, las puertas no se mueven. Aquí cuando el Señor dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, es como las puertas de un castillo con muros altos. Los castillos y las puertas no se mueven. ¿Quién es el que se mueve? La iglesia. La iglesia está moviéndose por todo el mundo, arrancando personas de las garras de la oscuridad, de las garras de Satanás, trayéndolas por el poder del Espíritu al reino de la luz, al reino de Cristo. Y lo que Cristo está diciendo aquí es que cuando la iglesia, con Cristo como guerrero, lleguen incluso a las puertas del infierno, cuando Satanás y sus demonios se opongan con toda su furia en su castillo para que la iglesia no arrase, Cristo los arrasará. Cristo los destruirá. Así que la imagen no es la del infierno acechando al pueblo de Dios, sino el pueblo de Dios acechando a sus enemigos con el poder de Cristo. La imagen que nos da el salmista es la de Cristo montado en su caballo de guerrero con su espada, y que ni Satanás ni el infierno podrán oponerse a que Él sea rey sobre todas las cosas. No sé cuántos han ido a Isaías 63. Es un texto que explica un poco esta última parte de Cristo como guerrero, y un compositor de himnos inglés adaptó Isaías 63, lo cual nos presenta una escena que nos explica lo que el salmista dice aquí sobre Cristo como guerrero. En la traducción pobre que hice, no la pude poetizar porque no alcancé. Dice así: ¿quién es este que viene de Edom? Todas sus vestiduras manchadas de sangre. Al esclavo proclama la libertad, trae y otorga el bien. Glorioso en el atuendo que viste, glorioso en el botín que lleva. Él es Salvador, ahora victorioso, viajando hacia adelante en su poder. Él es el Salvador, oh cuán glorioso, para su pueblo que así lo puede ver. Jesús ahora es fuerte para salvar, poderoso para redimir al esclavo. Porque esa sangre que mancha sus vestidos es la sangre de muchos muertos. De sus enemigos no queda ninguno, ninguno el concurso para mantener. Caídos están, ya no se pueden levantar. Toda su gloria postrada yace ya. Poderoso, victorioso, reina para siempre, lleva la corona tan cara ganada. Nunca tu pueblo, nunca
deja de cantar lo que has hecho. Has combatido a los enemigos de tu pueblo, sanarás las aflicciones de los tuyos. Esto es una versión cantada de Isaías 63, que es una ampliación de esta última parte que nos da el salmista. En resumen, Jesús el guerrero hoy está en marcha. Y él perseguirá a Satanás hasta que lo atrape y lo arroje al lago de fuego. Y a todos los que se aliaron con él. Por eso, hermanos, nosotros no le tememos al diablo, porque nosotros tenemos por rey y sacerdote a alguien que es guerrero, el capitán de los ejércitos de Dios, y él lucha por ti y por mí. Sí. Y el versículo 7 nos da una imagen gloriosa de Cristo como guerrero, que no se cansa ni se cansará hasta que haya vencido al último enemigo, es decir, a la muerte. Dice el versículo 7, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Uno lee eso y dice, bueno, pero ¿y esto qué es? Bueno, hay que recordar las narraciones históricas del pueblo de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 30, nos explica a qué se refiere aquí el salmista. Recuerdan, en una oportunidad, David y su ejército iban persiguiendo a los enemigos amalecitas del pueblo de Israel, y Dios les dio la victoria. Y David y su ejército arreciaron en la guerra y mataron a todo enemigo que se encontraron, y un día no les alcanzó y tuvieron que continuar al siguiente día sin descanso, matando enemigos del pueblo de Dios. Pero ya estaban cansados, no habían comido, no habían bebido, tenían sed, hasta que llegan a un arroyo, al torrente de Besor. Y la Biblia dice que el rey y su ejército se agacharon y tomaron agua y recuperaron fuerzas y continuaron destruyendo al enemigo hasta que los vencieron a todos. Esta es la imagen que nos quiere dar el verso 7, que Cristo persigue a sus enemigos y no descansará en sucesión hasta que los haya destruido a todos, hasta que haya vencido incluso a la muerte. Ahora, nosotros somos soldados del ejército de Cristo. Pero Cristo no nos manda aquí a que usted tome un arma en su casa y salga a vencer y a destruir al enemigo, al vecino que le cae mal. No. Nuestra victoria es una victoria espiritual. Somos guerreros para vencer al pecado que asedia nuestras vidas. Y no debemos descansar nunca, porque nuestro guerrero no descansa. Somos soldados para ganar almas para Cristo. Y no vamos a descansar hasta que hayamos ganado el máximo de almas, que nuestra vida se gaste hablando de Cristo por doquier. Somos guerreros en contra del sistema de maldad que trata de imponerse cada vez más en el mundo, y no vamos a ceder delante de esos movimientos e ideologías que están en contra de lo que la palabra de Dios manda, y siempre vamos a estar oponiéndonos hasta que Cristo reine por completo y los enemigos del evangelio sean deshechos. Guerreros que luchamos en contra de nuestra carne y los deseos pecaminosos que batallan en nuestra vida.
guerreros en contra del diablo. Pero no me refiero a la guerra espiritual que se practica hoy, donde empiezan antes del culto a orar y a reprender a los espíritus que están en las sillas, en la pared y esas. No me refiero a eso. Eso es algo más bien espiritista. No, nuestra guerra contra el diablo es nuestra guerra contra el pecado. Sujetarnos cada vez más a Cristo. ¿Está usted luchando contra un pecado que trata de esclavizarlo? ¿Está luchando usted contra sentimientos de amargura, de odio, de orgullo? ¿El atractivo del mundo, el atractivo de la carne? ¿Las pasiones de la carne que batallan contra el alma? ¿Está usted luchando contra la inmoralidad y toda clase de perversión que hay hoy? La conclusión de este salmo es: Cristo está reinando para que todas las cosas actúen para tu bien y para que venzas eso. Cristo está intercediendo en los cielos como sacerdote para que tú recibas la fuerza del poder de Dios para que puedas vencer. Y Cristo el guerrero está batallando contra el diablo y contra el mundo para que tú derrotes en tu vida hasta el último enemigo que quiere oponerse a Cristo, a su evangelio y a su santa ley. ¿No es eso una buena nueva? Leamos nuevamente el Salmo 110 y seamos consolados. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más gracias por tu palabra y gracias por este maravilloso libro de los Salmos, que es como leer alguno de los evangelios o las cartas del Nuevo Testamento poetizadas, porque ellas nos hablan de Cristo desde el principio hasta el fin. Y gracias por mostrarnos la grandeza de nuestro Rey, sacerdote y guerrero. Que acudamos a Él todos los días en oración, recibiendo la instrucción de su palabra, y que tú nos lleves a participar de este ejército vencedor, que inunde a todo el mundo con la palabra de Cristo, el nombre de Cristo, el señorío de Cristo. Bendícenos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.